Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Hoy te contaré la historia de David contra Goliat. David fue sucesor del rey Saúl, primer rey de Israel. ¿Pero qué pasó para que David llegase a coronarse como rey? Bueno, David nació en el año 1040 a.C. Su padre fue Jesé, de la tribu de Judá. Era el menor de 8 hijos y, como era de costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel el profeta viajó hasta Belén por mandato de Dios para buscar al nuevo ungido. Los candidatos de Dios debían ser de la familia de Jesé, o sea, de Isaí. Y dice así, en la primera de Samuel, capítulo 16 del 1 al 13. Yahvé dijo a Samuel: Yo soy el que ha rechazado a Saúl y he decidido que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo, pues, vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a casa de Jesé del pueblo de Belén, porque he ungido a uno de sus hijos para ser mi rey. Samuel le contestó: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Respondió Yahvé: Lleva una ternera e irás como para ofrecer un sacrificio. Invita a Jesé al sacrificio y te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás al que yo te ordene. Cumplió Samuel lo que Yahvé le había mandado. Cuando llegó a Belén, los jefes de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Samuel respondió: Sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab, el mayor de edad, y se dijo: Sin duda, este será el elegido. Pero Yahvé miró a Samuel y le dijo: No mires su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel y le dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo: Tampoco este es el que ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero este dijo: A ninguno de ellos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿Están aquí todos tus hijos? Él contestó: Falta el más pequeño, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: Anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé dijo: Levántate y conságralo con aceite, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. Más adelante, en la primera de Samuel capítulo 17 del 1 al 58, dice así: Mientras tanto, los filisteos se habían reorganizado su ejército y se concentraron en Soco, de Judá. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel y acamparon en el valle de Terebinto, ordenando allí sus batallones para pelear contra los filisteos. Los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas el lado opuesto, quedando en el valle de por medio David y Goliat. Salió de entre las filas filisteas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y medía alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura y sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas de que iba revestido y que pesaba 60 kilos, las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba en la espalda. Era tan gruesa como un palo de telar. Terminaba en una punta de hierro que pesaba 7 kilos. Delante de él mandaba al que llevaba su escudo. Se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: ¿Por qué han salido para ponerse en orden de batalla? Yo soy filisteo, y ustedes en cambio son los servidores de Saúl. Escojan pues un hombre que pueda pelear conmigo.
Si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo soy más fuerte que él y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: este es mi desafío a los israelitas, presénteme un hombre que luchemos juntos. Al oír esto, Saúl y todo Israel quedaron asombrados y asustados. David era hijo de Efrateo de Belén, de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl era anciano, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero, se fueron a la guerra contra Saúl. David era el menor de todos. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde, y lo hizo por el espacio de 40 días. Jesé dijo a David: toma, anda al frente de batalla y llévales a tus hermanos esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y al jefe del batallón le entregas estos 10 quesillos. Pregunta por la salud de tus hermanos y tráeme algún recuerdo de ellos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle de Terebinto, peleando contra los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó su rebaño encargado a un pastor y tomando las cosas se fue como se lo había mandado su padre. Y llegó al campamento justo cuando el ejército salía para ponerse en posición de ataque, lanzando el grito de guerra. Tanto Israel como los filisteos habían formado sus filas y estaban frente a frente. David, al ver esto, dejó las cosas al cuidado del guarda de equipajes, corrió a las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió Goliat, el filisteo de Gat, a lanzar su desafío. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. Uno de ellos comentaba: si alguien mata a ese hombre que así insulta a Israel, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y dará títulos a la familia de su padre. David, que también había escuchado al filisteo, preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué es lo que le darán al hombre que mate a ese filisteo y le quite la afrenta a Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo? La gente repitió las mismas palabras: esto se le dará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así como la gente, se indignó contra David y le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿Y a quién dejaste el rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. ¿Has venido para ver la batalla? David respondió: ¿pero qué he hecho yo? Uno no puede hablar. Apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Cuando contaron a Saúl lo que había hecho David, lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear contra ese filisteo. Dijo Saúl: no puedes pelear contra él. Tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre, y venía un león y un oso, y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba, y se la arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado al ejército de Dios vivo. Y añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Luego Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado, y se deshizo de todas estas cosas. Tomó, en cambio, su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se acercó más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo, y cuando lo vio lo despreció porque era un jovencito.
y le dijo: ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. David le respondió: ¿tú vienes a pelear conmigo armado de una jabalina, lanza y espada? Yo en cambio te ataco en el nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Cuando el filisteo se lanzó contra David, este metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, hundiéndose en la frente, y este cayó al suelo. David entonces corrió y se puso de pie encima de su cuerpo, tomó su espada y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Así pues, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Hoy te quiero contar 3 mensajes que nos regala esta historia: la obediencia, la valentía y la confianza en Dios. La historia es fascinante, cómo excluye su propio padre David, pero es Dios quien lo elige sobre todos. Y aunque los demás nos digan que no podemos o que somos inútiles incluso, solo Dios sabe los talentos que nos dio. Él sabe de qué estamos hechos, pues Él nos creó. David, por su parte, ganó el corazón de Dios, y aunque su padre lo excluyó y vieron que en él había injusticia, él jamás desobedeció a su padre. Siguió con el rebaño. Nosotros debemos de ser obedientes a Dios y cumplir sus mandamientos, que son la clave del éxito, pues nos regalan la gracia de Dios. El segundo, la valentía. David, al cuidar el rebaño de su padre, era atacado por el oso y el león, pero para honrar a su padre y cuidar el rebaño, David defendió a sus ovejas de las garras del león y del oso, pues David siempre tuvo esa valentía. Así nosotros debemos de ser valientes ante cualquier situación difícil que se nos presenta. Cuando se nos presenta algo difícil, debemos enfrentarlo con la bandera de Dios en nuestras manos. Y el tercer mensaje, la confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que Goliat medía alrededor de 3 metros de altura, y su armadura era de bronce, y que su casco pesaba alrededor de 60 kilos, además de ser un guerrero de élite. Y David era un simple pastorcillo, pero un pastorcillo que tenía la gracia de Dios. David quiso enfrentarlo porque sabía que Dios pelearía su batalla. Y así fue. David peleó, David confió y David ganó. Si tu vida presenta un problema tan grande como Goliat, que tu obediencia, tu valentía y tu confianza en Dios sean como David, y no habrá ningún Goliat que te pueda derrotar. Dios te bendiga.